Hola, ¿cómo están? Quiero compartir algunos pensamientos con ustedes en esta tarde. Vamos a ir al capítulo 1 del libro de Joel. Joel es un profeta poco conocido porque poco lo leemos, poco lo comentamos, poco lo predicamos también. Yo hace muchos años que no escucho una predicación sobre Joel. Joel quiere decir Jehová es Dios. Y de Joel poco sabemos. Lo único que sabemos es el nombre de su papá, que está en el primer versículo del libro. Pero fue el primer profeta que escribió. Fue el primer profeta que escribió. Y fue el primer profeta que escribió sobre el día del Señor. Y fue como alguien que abrió el camino para el apóstol Juan cuando escribió el Apocalipsis sobre el día del Señor. Fue 800 años antes que Jesús naciera. El profeta ya Dios le había hablado sobre lo que iba a acontecer en el día del Señor. Miren qué maravilloso, cómo Dios, pensando en su pueblo, en sus hijos, especialmente en el pueblo de Israel y aquellos que íbamos a pertenecer a su pueblo, le dio este mensaje al profeta para alertarnos, para exhortarnos, para hacernos pensar en este tiempo ahora que estamos tan cerca de ese día, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos indica y los acontecimientos que están pasando, para que nosotros podamos fortalecernos y buscar su voluntad. El día del Señor va a ser el día en que el Señor implante su justicia, en que el Señor, después de arrebatar a su iglesia, juzgue y dé bendición y maldición a aquel que haya desobedecido y le haya rechazado. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Y a veces nos olvidamos de esto en nuestras propias vidas. Por eso quiero que en esta tarde pensemos, ¿cómo me siento delante de la justicia de Dios? Yo en su amor me siento reconfortado, pero en su justicia, ¿cómo me siento? Vamos entonces a leer Joel capítulo 1. Vamos a leer primero los versículos del 1 al 4. Los versículos del 1 al 4. Esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. En la tierra de Palestina había muy frecuentemente y hay plagas de langostas del desierto. Y ahí Dios, no dice el texto que era Dios, pero nosotros a través del pasaje vamos a darnos cuenta que era Dios el que estaba hablando. Y manda una plaga de langostas tremendas. Y dice que como si fuera un proceso, ¿no es cierto? Viene la langosta madre, después viene la otra langosta más chiquita que creció, después viene la otra langosta más chiquita y después viene el bebito. Y dice que todos arrasaron la tierra. Y saben que las langostas tienen una particularidad muy importante. Ellas son como organizadas, marchan como ejércitos. Y hasta el zumbido de la langosta
es como el zumbido de un ejército que viene marchando. Cuando vienen las plagas de langostas, en pocos minutos cubren todo y en poco tiempo arrasan kilómetros y kilómetros. Hace unos meses atrás, creo que no sé si fue a principios de este año o a fines del pasado, por el este de nuestro país, por Misiones y toda esa zona, empezaron a venir plagas de langosta. Y los agricultores estaban desesperados. Los brasileros, los uruguayos veían que venía del norte y estaban preveniendo qué iban a hacer. Y se perdieron gran cantidad de plantaciones, a pesar de que ahora tenemos medios que no tenían en la época antigua, en la época del profeta. Ahora dice que quedó todo devastado. Van a ver ahora cómo nos cuenta el profeta lo que pasó. Sigamos del versículo 4, 5 al 7. Y aquí, escuchen. Despierten, borrachos, y lloren. Giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tiene dientes de león, colmillos de leona. Fíjense ustedes cómo la caracteriza a la langosta, con colmillos y dientes de león, para mostrar el daño que estaba haciendo. Y le dice, borrachos, griten, clamen, ¿por qué? Porque se van a quedar sin vino porque ya no hay uvas. No van a poder beber. Y fíjense lo que dice el otro versículo. Asoló mis vides, desgajó mis higueras, las piló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Miren ustedes, no quedó nada. Ahora, ¿quién permitió y quién mandó ese ejército de langostas? El Señor. Y saben que el Señor estaba dando un mensaje al pueblo para advertirles cómo va a ser el día, que el día del Señor se manifieste. Ahí está diciendo que esa plaga nunca había habido una igual y nunca jamás habría otra como esa. Y eso es lo que va a pasar cuando el día del Señor se manifieste. No va a haber un día igual antes que ese, ni nunca jamás lo volverá a ver. Así que fíjense ustedes cuántos años antes el Señor había estado llamando la atención de los hombres. Y ahí dice que una virgen vestida de luto, una mujer que estaba para casarse, está llorando por la muerte de su prometido. Podemos estar imaginándonos a una mujer con su traje de novia y que su prometido muere unos momentos antes de casarse. El otro día leí una historia que pasó hace unos pocos días de un caso así. Cuando estaban por casarse, el novio se murió de un síncope. Y eso era lo que está el profeta diciendo, ¿no es cierto? Leamos Deuteronomio 28, 47 y 48. Deuteronomio 28, 47 y 48. Pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Esto les estaba diciendo el Señor al pueblo cuando le dio sus 10 mandamientos, cuando les dio las ordenanzas, cuando tantas veces
Dios les advirtió de la obediencia a su voluntad. Acá no nos dice qué pecado había, no lo nombra. En otros pasajes nosotros vemos que el pueblo iba a la idolatría, al adulterio, a la fornicación, a la mentira, al engaño, pero acá no nombra cuál era el pecado. Pero sí nos está mostrando una cosa muy clara, y es mensaje para hoy. La obediencia trae bendición. La desobediencia trae maldición. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Pero ese mensaje es para hoy también. Nosotros creemos que porque Dios mandó a su Hijo y es un Dios de amor y de misericordia, no cumple su propósito y no disciplina y muestra su poder y su justicia. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Y el día a día nos está dando la oportunidad de conocer su palabra, de obedecerla. Y cada día el tiempo apremia más. Y el tiempo se nos va y lo perdemos. Y decimos, sí, ya me voy a dedicar al Señor, ya voy a estudiar la palabra, ya voy a ver qué quiere, total me voy a tomar un descansito y voy a hacer lo que a mí me gusta. Pero el tiempo se va. Y cuando Dios implanta su justicia, pasa esto que le pasaba al pueblo de Israel. Cuando tuviste abundancia, cuando te di bendición, cuando estuve al lado tuyo sosteniéndote, te olvidaste de mí. Ahora vas a sufrir las consecuencias. ¿Y saben una cosa? En la vida hay 3 formas de sufrir. Una es cuando nosotros tenemos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Cuando mentimos, cuando robamos, y robar no es solamente ser ladrón, ¿no? Robamos muchas cosas con nuestras actitudes, sin quitarle nada a nadie. Cuando ofendemos, esas son nuestras malas decisiones de hacer lo que nosotros queremos. Después sufrimos muchas veces con la disciplina que Dios nos da para que aprendamos. La disciplina de Dios a veces es dura para nuestra vida y tenemos que pasarla. Pero la disciplina es una bendición porque la palabra de Dios nos enseña: el Padre al Hijo que ama castiga. Cuando nosotros amamos a nuestros hijos, nos rompe el corazón tener que disciplinarlos, pero hay que disciplinarlos. Pero Dios también llora por nuestra disciplina, pero la tenemos que sufrir. Y Él tiene que implantarla para que aprendamos a no volver a cometer el mismo error, para guiarnos y orientarnos a dónde tenemos que ir. Y hay una tercera cosa que nos hace sufrir, y es el castigo divino. Y vamos a sufrir el castigo de Dios si somos duros de cerviz, como era el pueblo. Vamos a leer ahora el 8 al 10. Y fíjense, ahí hay una diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros. Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Las ofrendas de cereales y las libaciones nos ofrecen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Los campos yacen devastados, reseca está la tierra, han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Ellos tenían que ofrecer sacrificios por la mañana y por la noche, los sacerdotes, para mediar por el pueblo, por la paz del pueblo,
por la salvación del pueblo, por los pecados del pueblo. Y ellos tenían que tener cereales y libaciones, nos dice ahí. Las libaciones eran los líquidos, los aceites, el vino que ofrecían en el sacrificio. Y dice que después de esto que había pasado, cuando pasó la langosta, no quedaba nada. No había vino, no había cereales. Entonces el pueblo no podía, el sacerdote, pedir por el pueblo ante el altar, porque no tenía la ofrenda para presentar. Entonces ellos no se podían comunicar con el Señor. Estaba rota la comunicación. ¿Qué rompe nuestra comunicación con Dios? ¿Dios siempre nos escucha? ¿Dios siempre nos escucha? No, no siempre nos escucha. Y ustedes me van a decir, usted está diciendo una herejía. No, no estoy diciendo ninguna herejía. Estoy diciendo lo que la palabra de Dios enseña. El pecado rompe mi comunicación con Dios. Y si yo no confieso mi pecado y pido perdón por él, Dios no escucha mi oración. Dios no escucha mi oración. Ellos se quedaron sin tener con qué acercarse a Dios. Nosotros tenemos un mediador maravilloso, pero si nosotros no pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos y los confesamos, nuestra oración choca contra la pared, no llega al cielo, no llega a la presencia de Dios. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero si no confesamos y no nos arrepentimos, Él no intercede por nosotros, porque el pecado corta nuestra comunicación con Dios, y eso es bíblico. Por eso nosotros enseñamos que cuando venimos a la cena del Señor debemos prepararnos, no debemos tomar la cena indignamente, porque estamos cargando maldición y disciplina sobre nuestra vida, y eso ofende al Señor. Vamos a seguir leyendo los versículos siguientes, 12, 13, 14. Séquense también ustedes, labradores, giman, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Vístanse de duelo y giman, sacerdotes, lamentense, ministros del altar. Vengan, ministros de mi Dios, y pasen la noche vestidos de luto, porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios. Fíjense ustedes qué tristeza. Y hay una cosa importante, miren, la granada para los pueblos judíos, para el pueblo judío, significaba fertilidad, o sea, crecimiento, tener hijos, y tener hijos es bendición de Dios, y se habían secado. El símbolo de la fertilidad no existía más, y tampoco estaba la vid y la higuera, que era el símbolo de la paz y la prosperidad para el pueblo judío hasta hoy. Por eso ellos usan mucho la granada, la vid y el higo en todas sus comidas. Nada de eso había quedado. Los sacerdotes no podían cumplir su misión. Todo estaba devastado. Y fíjense esa frase que dice el versículo: la alegría de la gente se marchitó. Nadie podía gozar nada. Era todo angustia y dolor.
Y nosotros a veces no somos conscientes cómo el pecado quita la alegría de nuestra vida y no podemos gozar de las cosas que Dios nos da. Es tan hermoso cada día levantarse y poder disfrutar de todo lo que Dios nos da cada día. Es tanto lo que Dios nos da. No tiene medida su misericordia. Y nosotros a veces nos levantamos con bronca, con mal humor, descontentos porque no nos alcanza el sueldo, por esto, por el otro, por el virus, por lo demás allá. Y no podemos gozar de la bendición de Dios. Pero cuando llega el tiempo de las consecuencias, ahí añoramos, ¿Cómo añoramos nosotros cuando veníamos acá? Podíamos saltar sin barbijo, todos amontonados, gritar, bailar, abrazarnos con el hermano. A veces las chicas mías vienen y me dicen, ay Norita, yo no sé cómo hacer para no abrazarme con las chicas. Es algo que nosotros necesitamos y ahora no lo podemos hacer. Porque el plan de Dios se está cumpliendo. El plan de Dios se está cumpliendo. Y la palabra de Dios dice que van a venir pestes, van a venir epidemias. Ustedes han visto cómo en países de Oriente la gente se muere de sed. La gente se levanta porque no tiene agua para beber. El calor es tremendo. Hay incendios por todos lados. Y por otros lados, como en Australia, en Alemania, en China, vienen inundaciones y se llevan todo y se empieza a hundir el terreno. Todas estas cosas son señales de que el día del Señor está cerca. Pero hay una esperanza para cada una de las personas que quieren buscar el perdón del Señor. Sigamos leyendo. Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne. En la casa del Señor su Dios reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Ay de aquel día, el día del Señor, que ya se aproxima, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. ¿No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios? La semilla se pudrió a pesar de haber sido cultivada y los graneros derribados porque la cosecha se perdió. Como brama el ganado, porque no tiene dónde pastar, y sufren también las ovejas. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa, las llamas han consumido todos los árboles silvestres. Aún los animales del campo te buscan con ansias, porque se han secado los arroyos y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones, como la aurora que se extiende sobre los montes. Así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Ustedes piensen, ¿está pasando algo de esto en nuestro tiempo? ¿Está pasando algo de esto en nuestro tiempo? En nuestro país ya hay bastante sequía. En España me estaban contando que hay tremendos incendios por el calor y aparte por la malicia de la gente. Todo esto está aconteciendo porque el día del Señor está cerca.
Pero hay una promesa hermosa del Señor, un privilegio que tenemos nosotros ahora, que no tenían ellos. El acercarse al altar del Señor no se podía, no había cómo. Pero leamos lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Esto es el privilegio que tenemos hoy. Jesús, nuestro sumo sacerdote, ha abierto la puerta para que nosotros podamos restaurarnos. Y yo quiero que en esta tarde cada uno de ustedes esté pensando con el Señor: ¿qué tengo que restaurar yo? ¿A qué me tengo que acercar al trono de la gracia para buscar el socorro oportuno? Miren, yo en este tiempo he pensado mucho en mi vida y al estar por cumplir 73 años analizo mi vida y digo: qué privilegio me da Dios de poder vivir este tiempo, de poder dar su palabra, de poder comunicar su profecía. Tanta gente joven que muere a mi alrededor y el Señor prevalece con mi vida. Y yo cada día le doy gracias a Dios por eso, porque yo sé que Él tiene un propósito para mí. Y si vos estás en esta tarde aquí, es porque Dios tiene un propósito para vos. Y te está dando la oportunidad de acercarte al oportuno socorro. Si ya has entregado tu vida al Señor, piensa qué tienes que restaurar. ¿Qué pecado tienes que confesar para que el Señor pueda actuar en tu vida y cumplir su propósito? El Señor a mí me ha hablado mucho en estos días y me ha mostrado muchas cosas que yo tengo que sacar para poder estar en perfecta comunión con Él. Y Él te las quiere mostrar a ti también. Si vos buscas su oportuno socorro, Él te va a ayudar en el momento que más necesitas. Y si aún no le has pedido perdón al Señor Jesús por tus pecados y le has dicho: Señor, entra en mi corazón, renueva mi vida, confórtame, sálvame, guárdame, Señor, del día en que tú vas a venir para hacer la justicia. Y yo les digo esto: nosotros, los que hemos acercado nuestra vida al oportuno socorro, tenemos la seguridad que el día del Señor, cuando Él venga a implantar su justicia, no estaremos aquí, porque ya Él va a haber arrebatado a los suyos en gloria. En gloria. ¿Y saben qué dice Apocalipsis 6? Vamos a ver Apocalipsis 6. ¿Qué dice ahí? Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a la
montañas y las peñas caigan sobre nosotros y escondamos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Miren ustedes lo que nos está diciendo la palabra, el día del Señor. Nosotros ya no vamos a estar, pero yo me acordaba, no me podía acordar dónde estaba este pasaje, porque yo me acuerdo de los textos y no me acuerdo del lugar, de la dirección. Pero yo me acordaba de una canción que se cantaba cuando yo era niña que decía: clamarán a las rocas cubrirnos, llorarán, pero tarde será. Nosotros tenemos la bendición que ese día no vamos a tener que escondernos, porque vamos a estar con Él, arrebatados en gloria. Si aún no tomaste esa decisión, tómala. Pero ¿saben una cosa? Dios quiere un arrepentimiento genuino de corazón. Porque si yo me arrepiento hoy y mañana hago lo mismo, eso no es arrepentimiento, eso es burla delante de la presencia del Cordero. Dios quiere santidad y Él nos está dando el oportuno socorro. ¿Hay alguno en esta tarde que quiere hacerse al oportuno socorro del Señor?